Muy buenos días. En este martes recordamos a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, y vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, el capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le decían: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. En medio de esta tremenda ternura que tiene el Señor, también tiene una dureza para hablar con los fariseos y con los doctores de la ley que están tan cerrados en sus propios credos, y es la dureza de un padre. El padre, cuando tiene que educar a su hijo, en algún momento tiene que hablarle duro para que el hijo entienda. Yo soy testigo de eso. Mi padre muchas veces me habló duramente. Claro, yo al principio no entendía y yo pensaba que mi padre no me quería mucho. Después, cuando ya adulto, entré a la iglesia, conocí el amor de Dios y pude hablar con Él y reconciliarme y pedirle perdón por todo lo que yo lo había juzgado durante toda mi vida. Fue impresionante poder descubrir el amor que mi padre me tenía y que yo nunca lo había visto. Pero hubo pequeños gestos de Él a lo largo de toda mi vida que yo no veía y que eran unas muestras de su amor inmenso hacia mí. De hecho, pude conocer una foto que tomó mi mamá el día en que a mí me bautizaron, y están mis dos hermanas sentadas a la puerta de la casa, mi papá de rodillas, conmigo en brazos y fumando un puro con una cara de orgullo, ¿no? Porque era su primer hijo varón. Pues Dios también, a través de Jesucristo, a veces nos tiene que hablar duro como le habló a los fariseos, porque nosotros decimos ser ovejas de Él, pero no buscamos su voluntad, sino que siempre queremos que Él haga nuestra voluntad. Recurrimos al Señor cuando estamos apurados, cuando tenemos alguna angustia, cuando queremos que se nos solucione algo, pero pocas veces le preguntamos al Señor: ¿qué quieres tú de mí? Y no lo digo solamente por aquellos que no están en la iglesia, lo digo por los que están dentro de la iglesia, por nosotros, los que nos decimos creyentes, los que vamos a misa, incluso los que trabajamos en alguna pastoral, en alguna actividad dentro de la parroquia. Pero muchas veces estamos haciendo cosas que quizás no es lo que Dios quiera. Ya les dije, yo siempre voy a hablar de mi experiencia con el Señor. Cuando yo entré a la iglesia, yo vi la necesidad de cambiar mis profesiones, que eran todas paganas. Yo era actor, publicista, guía de turismo. Estaba en el mundo de las relaciones públicas, pero nada que ver con Dios. Entonces sentí la necesidad de cambiar de actividades, y mientras esperaba estas catequesis a las que me habían invitado, hice algún curso de lector, ministro de la Eucaristía, formé parte de algunos grupos del Padre Ignacio Larrañaga, por ejemplo, los talleres de oración, entré a la renovación carismática, en fin, para ir llenándome del Señor. Y es verdad, yo era feliz, yo me sentía bastante bien y bastante realizado. Aunque después de un tiempo, 3, 4, 5 meses, yo vi como que algo me faltaba. Pese a estar en la iglesia, y sí estaba convencido que aquí era donde el Señor me quería, pero algo me faltaba. Bueno, llegaron por fin las catequesis, y en ese momento yo dije: esto es lo que Dios quiere para mí. Y dejé todo de lado. Incluso hasta mis hermanos de la renovación carismática, yo dejé de asistir por un tiempo porque vi que tenía que primero conocer cuál era el regalo principal que Dios me había hecho, que era mi bautismo. Conocer sus gracias
y también que me enseñaran a vivir conforme a esas gracias. Y fue un tiempo maravilloso en donde tuve una novia muy cristiana, tuvimos un noviazgo cristiano, casto, maravilloso, con Dios en el medio, 2 años y medio, estupendo, hasta que el Señor vio que yo ya estaba maduro como para escucharle bien y me llamó al presbiterado, algo que para mí era lo único que no había pensado. Y sin embargo, ahí es donde he encontrado la plenitud de mi vida. El Señor lo que quiere es eso. Por eso nos está diciendo, yo les he dicho quién soy para ustedes, pero ustedes no oyen mi voz. Y muchas veces nos quedamos muy pegados en lo nuestro, viendo nuestros pecados, viendo nuestra miseria, pero no nos damos cuenta, o más bien, no miramos al Señor para poder escuchar. Primero, yo te amo, yo no te juzgo, yo quiero que seas feliz. Y Él nos habla y nos muestra cuál es su voluntad. Y nos da las gracias para poder vivir conforme a esa voluntad. Pero depende de nosotros si recibimos esas gracias y nos dejamos conducir por ellas. O si no, vamos a estar toda la vida en un combate entre lo que queremos y que no se realiza plenamente, y entre lo que podríamos tener, que no nos atrevemos a aceptar, cuando vamos descubriendo ya lo que Dios quiere, y eso nos mantiene siempre en zozobra. El día en que nos dejamos vencer por el Señor y decidimos romper con nuestros planes, decidimos romper con nuestros anhelos para seguir la voluntad de Dios, ese día es el comienzo de nuestra vida plena aquí en la tierra. Y en ese momento sí vamos a poder ser verdaderos testigos de Dios para nuestros hermanos, porque el cambio será notable. Los que nos rodean se darán cuenta. Quizás tú no te des cuenta, como yo no me doy cuenta, yo me sigo sintiendo el mismo desgraciado de siempre. Pero evidentemente los que están alrededor se dan cuenta que hay un cambio. Y cuando tu voz es fuerte, atraes. Porque ya no estás hablando de una teoría, estás hablando de una experiencia personal de Dios contigo. Ábrete a la acción de Dios. Aprovecha este tiempo pascual. Ponte en oración, escucha al Señor. Y una forma maravillosa de estar en oración y en escucha al Señor es dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás. Hoy que estamos ante una escalada grosera del demonio en el mundo, hagamos lo que la Iglesia nos pide. Recemos la oración a San Miguel Arcángel, recemos el rosario cada día, pongámonos en oración pensando en este mundo que se está yendo a las tinieblas inexorablemente. Vamos, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada. Y somos los cristianos los que tenemos la misión de parar esa caída y además mostrar la luz para encontrar nuevamente el camino que hemos extraviado. Escuchemos la voz del Señor, escuchemos la voz de nuestro pastor, seamos verdaderas ovejas y no cabritos. El que tenga oídos para oír, que oiga. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.